Ustedes fíjense, hermanos, para hablar bien de Dios, tenemos primero que hablar de Dios. ¿Cuándo es que hablamos bien de Dios? Hablamos bien de Dios cuando hablamos primero de Dios. ¿Qué estás diciendo, pastor? Bueno, yo quiero que ustedes una vez más en sus casas les pasen por arriba de estos pasajes y ustedes vean si el apóstol Pablo está hablando de él. Si el apóstol Pablo está hablando de otra persona. Si el apóstol Pablo está gloriándose en algo que él ha hecho. Si el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, de alguna iglesia y de algunas cosas que ellos han hecho. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? De Dios. Está hablando primero de Dios. Y está hablando primero de Dios, ¿cómo? ¿Acerca de quién? ¿Cómo es que el apóstol Pablo habla de Dios? ¿Hablando acerca de quién? De Cristo. Hablando acerca de Cristo. Yo me pregunto, si tú hablas bien de Dios, porque tú estás lleno de un deseo de proclamar primero lo que Dios ha hecho por ti y para ti. Yo me pregunto si tú puedes alabar a Dios y adorar a Dios, porque tú estás lleno del conocimiento de lo que Dios ha hecho primero por ti. ¿Y de qué estamos hablando? De la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. ¿Qué cosa es Cristo? Cristo es gracia. Es regalo de Dios a nuestras vidas. Es regalo de Dios a nuestras vidas. ¿Qué es lo que decimos? Que para hablar bien primero, para hablar bien de Dios hay que hablar primero de Dios. Que cuando nosotros estemos llenos profundamente del conocimiento del regalo que me ha sido dado, de la profundidad de los temas de redención, de lo que Dios ha hecho por mí, mi conversación primero en los momentos difíciles. ¿Sabe? El mundo dice, si estás débil, ¿qué dice? Toma fuerza, ¿verdad? Adelante. El mundo, la respuesta del mundo es que tú lo puedes hacer. La respuesta del mundo a los retos del mundo es hablar primero de lo que tú puedes hacer. Si no, fíjense la psicología de este mundo. Si no, fíjense la psicología espiritual malvada de este mundo. Se enfoca en hablar primero de quién, de lo que tú puedes hacer. Pero Pablo, y el reto que yo les puse en esta carta es ver en los 3 primeros capítulos, si ustedes encuentran algo, algún llamado a nosotros a hacer algo. ¿Ya lo leyeron en sus casas? Estos 3 primeros capítulos de Efesios son 6 capítulos. Y yo les dije que encontraran algún mandamiento en estos 3 primeros capítulos. Hermano, la razón por la que yo hago énfasis en esto es porque la Biblia nos habla aún en la forma y en la estructura en que está escrita. Dios quiere decirnos algo. Y Dios nos quiere decir, el bienestar de tu alma radica y el poder para levantarte en toda circunstancia en lo que ha sido hecho por ti, en lo que ha sido hecho para ti y a tu favor. La bendición de Dios, el apóstol Pablo está hablando de la bendición de Dios a su pueblo. Y en estos 3 capítulos, antes de llevarnos a salir, a hacer, a obedecer, a despojarnos, antes de llevarnos a los mandamientos de Dios, antes de llevarnos a la obediencia a Dios, lo primero que hace el apóstol Pablo es llevarte a lo que Dios ha hecho por ti. 3 capítulos completos, una carta, la mitad de la carta. La primera parte de la carta es Pablo hablando bien de Dios porque habla primero de Dios. Yo no sé si están conmigo en esta mañana, si están entendiendo esto, pueblo. Que nosotros podamos en el hueco más profundo de la vida saber que nadie nos puede quitar la bendición espiritual en Cristo Jesús, porque no depende de lo que yo haga, sino depende de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es que tuvimos la Santa Cena hoy,
donde en la Santa Cena se nos presenta lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira lo que dice la palabra allí en el Evangelio de Juan. Mantenemos nuestras Biblias allí marcadas en Efesios, pero vayamos al Evangelio de Juan un momentico, porque yo quiero que usted pueda empezar a hablar bien de Dios, que pueda empezar a hablar bien de Dios. Juan, sí, el Evangelio según Juan, capítulo 1, comenzando en el versículo 14, dice así: y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Presten atención a esas dos palabras, porque son muy importantes. Gracia y verdad. El Señor Dios quiere que tu mente esté lleno de gracia y verdad, para tú poder levantarte y vivir la vida como Él quiere que tú la vivas. Dice: y habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pareciera que Juan tiene algo y quiere hacer énfasis ¿en qué? En la gracia de Dios. Pareciera que la venida del Verbo a este mundo, la encarnación de Jesús a este mundo, tiene que ver algo con un tema que es muy importante para Dios. ¿Y es el tema de qué? De la gracia de Dios. Dice que hemos tomado todos. Este mundo entero se mueve por la gracia de Dios. ¿Sabías eso? Porque este mundo no mereciera seguir moviéndose. Pero por la gracia de Dios, todos nosotros y el mundo entero, buenos y malos, quiere decir justificados y no justificados, creyentes y no creyentes, nos levantamos un día más por la gracia de Dios. Recibimos una cosecha más, comemos, hacemos todo lo que hacemos por la gracia. ¿Qué quiere decir? Que no lo merecemos. Que no lo merecemos. Pero nosotros como pueblo de Dios hemos tomado de la plenitud ¿de quién? De Él. ¿Y a qué está atada la plenitud de Él? A su gracia. A su gracia. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Dice: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, dice que la ley vino por medio de Moisés. Y ahora nos hace un contraste y nos dice que por Cristo vino ¿qué? La gracia y la verdad. La razón por la que el apóstol Pablo en los 3 primeros capítulos de Efesios no da un mandamiento es porque está hablando de la gracia y la verdad, de la cual podemos tomar para ser llenos de la plenitud de Dios. Y es solamente cuando tomamos de gracia sobre gracia que podemos ser llenos de la plenitud de aquel que es gracia y verdad, para caminar en la ley que Él nos mandó a caminar. Lo que quiera Juan aquí decir a un pueblo que estaba en tinieblas es que nosotros, no solamente los judíos, como después dice allá en Primera de Juan, que tenemos a un sustituto por nuestros pecados y que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, y que esto es de gracia, que no es por nuestra obediencia, que no es por nuestra fuerza, que no es por la ley de Moisés, que no es por el mandamiento de Moisés, que la ley de Moisés tuvo un lugar y tiene un rol en la vida. Y es, número 1, traer el conocimiento de pecado. Pero por la ley de Dios, ninguno de nosotros nos podemos ni justificar delante de Dios, ni ser alentados en los momentos de debilidad y cuando estamos caídos. Es de la gracia de Cristo y de lo que Dios nos ha dado
gratuitamente, que vamos a recibir la fuerza para volvernos a levantar y entregarnos a la obediencia en Cristo Jesús. Dice, la ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Hermanos, el mundo entero en religión vive bajo ley. Eso es lo que conoce el hombre. Si yo hago tal cosa, me justifico. ¿Verdad? Si yo me comporto así o de esta manera, Dios entonces me acepta o se agrada en mí. La ley, la verdadera ley de Dios, le dice a un mundo que quiere justificarse por sus obras, le enseña verdaderamente el martillo de la ley. La ley es el martillo de Dios. Y aquel que quiera justificarse por la ley va a encontrar que la ley es perfecta, santa, justa. Que si queremos justificarnos por la ley de Dios, tenemos que darle a Dios una obediencia como perfecta. Tenemos que amar perfectamente a Dios y también ¿a quién? A nuestro prójimo. Oye, como me encontré ahí anoche a unos muchachos mormones que estaban ahí hablando con mi papá. Y ahí le estaban invitando a ayudarlo de muchas maneras. Y caramba, cómo aman estos mormones, ¿verdad? Los testigos de Jehová se pasan todas las semanas tocando puerta a puerta, como aman los testigos de Jehová. Los cineastas de Hollywood entregan su dinero y se van al África y hacen grandes obras de caridad. Como cumplen la ley ellos, como se justifican precisamente diciendo estamos haciendo cosas humanistas y cosas buenas. Eso es lo que dice la ley, que hay que amar. Pero la verdadera ley de Dios, cuando somos confrontados con ella, no solamente nos dice que hay que hacer algo bueno, sino nos dice que tenemos que ser perfectos en obediencia a todos los mandamientos. Y que si fallamos en uno, somos culpables ¿de qué? De todos. Eso es lo que la ley de Moisés decía. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, Pablo explica en Gálatas y en Romanos que Dios lo que hace con la ley es que trae el conocimiento de pecado a nuestras vidas. Nos enseña nuestro pecado. Nos enseña cuán lejos verdaderamente estamos de Él, que necesitamos a un Salvador, a un liberador que nos pueda traer gracia y verdad. La ley es verdad. Pensemos en eso por un momento. La ley está compuesta de mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, abre la puerta, y le digo que califique esa oración de verdadera o falsa. A ver, abre la puerta, ¿verdadera o falsa? Abre la puerta. Es decir, ¿verdadero o falso? Un mandamiento no puede ser ¿qué? Calificado ni de verdadero ni de falso. El mandamiento o se obedece o se ¿qué? O no se obedece. Y se obedece si la fuente del cual viene es una fuente ¿qué? Autoritativa. Se obedece el mandamiento si tiene una fuente autoritativa que reconozcamos y digamos, tengo que obedecer. Pero si ustedes se fijan, el mandamiento no lo podemos calificar de verdadero ni de falso. Para poder conocer a Dios, no lo podemos conocer a través del mandamiento, porque el mandamiento lo único que nos dice es lo que tenemos que hacer, y lo que tienes que hacer bajo la ley es ser perfecto. Y el mundo dice, pues yo voy a entregarme a hacer lo que tengo que hacer y ya estoy justificado. Y el mundo se engaña pensando que bajo la ley santa y perfecta de Dios, un día se van a parar delante de Dios y Dios los va a recibir y aceptar. Algunos reconocen, ¿verdad?, en el mundo mismo que la ley es de Dios y que hay que honrarla. Y las religiones están llenas de ley, y las que se acercan más al judaísmo están llenas de la ley de Moisés. Sin embargo, los judíos tenían un velo ¿sobre qué? Sobre sus ojos. ¿Por qué? Porque no pudieron ver la verdad, la gracia que fue dada ¿en quién? En Jesucristo. Si yo te digo, Cristo murió por tus pecados, ¿verdadero o falso?
las declaraciones doctrinales pueden ser llamadas verdaderas o falsas. Y basada en las declaraciones doctrinales de lo que Dios ha hecho a favor de un pueblo, el pueblo de Dios ahora por el Espíritu se da la tarea de reconocer si la fuente es autoritativa, basada en la verdad y basada en la gracia de Dios para entregarme yo a obedecer ¿qué? El mandamiento. Pero pueblo, nosotros vivimos por la gracia y la verdad. Y estas verdades que ustedes van a ver en Efesios capítulo 1, cuando ustedes lean Efesios capítulo 1, 2 y 3, antes de llegar a aquello que tenemos que estar ocupados en los mandamientos santos de Dios, que amamos y que no nos son gravosos. Nosotros tenemos que descubrir por qué lo amamos y por qué no nos son gravosos. Y la respuesta está en todo este discurso de Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios. Y esa es la respuesta que te puede poner a adorar. Es la respuesta que te puede llenar de una alabanza que fluye porque has conocido la gracia y la verdad. Hermanos, en esta mañana yo les pregunto, ¿vemos un patrón en nuestras vidas de hablar bien de Dios en todas las circunstancias porque empezamos a hablar primero de Él? ¿Podemos nosotros levantarnos en medio de las pruebas y continuar hablando de que el propósito de Dios para mí es bueno porque estoy mirando a lo que Cristo ha hecho por mí y a mi favor? Estoy conociendo yo a Dios porque he oído de lo que Él ha hecho primero por mí en la gracia de Cristo y de su evangelio. ¿Estoy yo lleno de estas verdades en mi vida? ¿Estoy yo meditando una y otra vez en ella, sabiendo que en la gracia de Dios y el evangelio es lo que nos inspira a nosotros a avanzar y a movernos adelante, aún en la noche más negra? ¿Qué motivaba a Dios a cantar en el fondo de la prisión ahí con Silas? ¿Qué cantarían? Cantaban los signos. Cantaban los signos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay un lugar, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder hablar la ley, para exhortarnos, para discipularnos. Pero todo eso tiene que salir de una vida que está arraigada ¿en qué? En recordarnos unos a otros las verdades de Dios doctrinales, para entonces entregarnos a la ley y abrazar el mandamiento sabiendo que ya nosotros no estamos bajo ¿qué? Bajo condenación. Por eso es lo que mueve a Pablo. Mueve a Pablo el saber que él, que era el primero de los pecadores, ahora ha recibido gracia y paz en Cristo Jesús. Y quiero entonces la semana que viene poder entrar a ver y enumerar estas verdades que o son verdaderas o son falsas, pero en las que no hay mandamiento. Lo que hay son indicativos de la gracia de Dios en Cristo Jesús, y el justo va a vivir por la fe en ellas, diciendo, verdad número 1, creo. Gloria a Dios. Verdad número 2, estas verdades son las que llenan mi corazón y mi vida. En ellas descanso y son verdades de gracia. Mi vida, porque no ha sido nada por lo que yo he hecho, sino por lo que Dios me ha concedido en Cristo Jesús. Oramos. Amantísimo Padre, nos damos a la tarea de unirnos con Pablo en himnos de la fe. Yo creo que son himnos, Padre, himnos que debiéramos estar cantando. Están ahí en canción escrita. Estas grandes verdades de alcancé salvación, de sublime gracia, de en la cruz do primero vi la luz, de la fuente carmesí que hay en Cristo. Estas grandes verdades evangélicas a nuestra vida, Señor. Yo te ruego, Padre, que puedas seguir motivando a la iglesia una y otra vez, repitiéndonos las mismas cosas. El evangelio, la gracia de Dios en Cristo, para que después hagamos la transición a Efesios 4
para que hagamos la transición a Romanos capítulo 12, para que hagamos la transición allá a Colosenses 3, para que hagamos la transición de la doctrina de la gracia y la fe en Cristo Jesús a una vida inspirada a vivir en amor, porque tú nos amaste primero. Recibe tú la honra, la gloria y la alabanza. Y el pueblo de Dios dice, tú